núcleo duro, yo me salvo, ¿no? Me dicen que está en línea desde Italia Loris Sanata, un pensador, un intelectual importantísimo. Ahora vamos a seguir hablando, por supuesto, con Alfonso Pratgay de todo lo económico y todo lo que se viene en la Argentina, y a propósito de la guerra también, de lo que va a impactar en nuestro país, el gas y tantas cosas. Pero primero lo quiero saludar a Loris Sanata. Estamos aquí, Lori, con Débora Plager, con Johnny Viale. Y la pregunta es, a esta hora, que es de madrugada, y le agradezco mucho que nos haya atendido a estas altas horas de la madrugada, Loris. ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Cómo ha tomado la opinión pública europea este bombardeo sobre un hospital pediátrico y todos los últimos avances de Vladimir Putin sobre el territorio ucraniano, Loris? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Un saludo a todos. Extraño mucho Argentina, así que me encanta poder estar por lo menos de esta forma. Y bueno, vivimos una pesadilla. Yo no sabría llamarlo de otra manera. Es inútil que busque palabras, qué sé yo, así suaves. Estamos en una situación de pesadilla que nadie imaginaba. También aquellos como yo que siempre tuvieron una opinión muy negativa del putinismo y en general del tipo de régimen político que está gobernando Rusia, y que conoce bastante la historia rusa y por lo tanto las peculiaridades de su nacionalismo, pero nunca en mi vida iba a pensar algo parecido. Así que nada, una pesadilla. Hoy estamos viendo el ataque a un hospital pediátrico. Bueno, siempre hay efectos colaterales. Nosotros aquí vemos los prófugos. O sea, aquí están llegando miles y miles de prófugos. Yo el fin de semana estuve en Trieste, que está en la frontera con Eslovenia, y ahí se nota más, porque están llegando directamente con coches, rescatados como sea. Niños, mujeres, de todo. Ahora venimos con la preocupación de las centrales nucleares, ¿no? Porque aparentemente hay un riesgo de falta de manutención y por lo tanto de que pueda haber que salgan materias nucleares y causen, bueno, yo tengo una edad suficiente como para recordar Chernobyl, lo viví, así que me acuerdo. Y después hay todo el tema geopolítico, o sea, una enorme preocupación, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere Putin? O sea, estamos escuchando realmente politólogos, expertos, teóricos de relaciones internacionales, militares, de todo. Es muy fascinante, ¿no? Hemos pasado de los epidemiólogos a los expertos de relaciones internacionales. No, lo digo así también un poco para ser livianos, pero está bien que sea así. Pero yo pienso que nadie tiene idea de a dónde quiere ir a parar. O sea, vamos de un programa mínimo de absorber en base a la doctrina de la soberanía limitada, que ya fue de Brezhnev, ¿no? O sea, de absorber el oriente de Ucrania, pero me parece un programa muy minimalista que no justifica una campaña militar como la que está haciendo, desde esto hasta lo opuesto, o sea, un plan para reformar radicalmente el sistema de las relaciones internacionales, aprovechando la debilidad de Occidente, o sea, cualquier cosa. Ahora le quiero dar espacio, por supuesto, para que pregunten Débora y Johnny, pero le hago una pregunta con dos ideas. La primera: ¿usted cómo calificaría, de acuerdo a lo que está pasando en estos momentos? ¿Es Vladimir Putin un criminal de guerra? ¿Es un hombre que está haciendo terrorismo? Primera pregunta. Y la segunda: esta actitud de bombardear hospitales, matar chicos y civiles y de amenazar con lo nuclear, ¿muestra que está débil o que está fuerte Vladimir Putin? Buenas preguntas ambas. La respuesta a la primera pregunta, yo no tengo dudas. La respuesta es sí, es un criminal de guerra y yo espero un día verlo entre rejas. Ya sé que no lo vamos a ver entre rejas. Más fácil que lo veamos horizontal, o sea, que termine como Hitler. Eso es más probable que no entre rejas por parte de la Corte Penal Internacional. Pero que es un criminal de guerra, yo no tengo la menor duda. Yo no soy de aquellos, y hay una cantidad aquí en Europa que le encuentran justificaciones, matices, o sea,
yo puedo hablar de la visión de Rusia y encontrarle su forma de racionalidad, puedo discutir en términos académicos toda la vida, pero frente a una agresión militar de ese tipo ya se terminan todos los matices, claro. O sea, criminal de guerra. La segunda respuesta es más compleja. Yo generalmente pienso que quien usa la violencia, quien agrede, como en este caso, y además a través de un relato de autovictimización, ¿no? Porque siempre es lo mismo, o sea, nosotros somos el pueblo puro. Si uno lee los discursos de Putin en esos días, sí. O sea, siempre ese relato típico de la autovictimización. Nuestro pueblo es un pueblo puro que está amenazado por un pueblo corrupto, que por supuesto siempre es Occidente. Occidente claro. Es el gran corruptor de la civilización. Bueno, pero generalmente quien agrede, quien usa la violencia no es fuerte. La Unión Soviética durante toda la etapa de la Guerra Fría, en Berlín, en Hungría, en Checoslovaquia, hasta en Afganistán, siempre usó violencia porque no supo gobernar con consenso. Claro. Y acá en realidad estamos frente a un fenómeno parecido. Es débil porque ve que hasta los vecinos históricos como Ucrania, perdón, lo dije en italiano, pero como Ucrania, y bueno, se están de a poco occidentalizando, están atraídos por Occidente. Claro. De hecho, nosotros aquí en Occidente ya vivimos los ucranianos como parte de la comunidad europea, aunque no formen parte formal de ella. Seguro. Pero ese es un peligro, o sea, el animal, entre comillas, por supuesto, herido, que agrede, se cierra la puerta detrás. Se vuelve muy difícil ahora encontrar un acuerdo, una mediación, una pacificación. ¿Quién va a sentarse otra vez en una mesa? Ahora, Loris, es muy inquietante lo que usted plantea, porque, a ver, los dos escenarios posibles, un Putin que resulte triunfante y exitoso en su afán expansionista, es un escenario peligroso para el mundo, pero otro escenario, que es un Putin debilitado, que regrese a una Rusia fracturada, desordenada, caótica desde el punto de vista incluso del manejo político, también es una amenaza para el mundo, de modo que las dos alternativas son igualmente preocupantes. Es así, es así. Me gustaría decir que no es así, pero lamentablemente es así. Estamos en el peor de los mundos, efectivamente. Ahora, también hay una tercera opción, que no necesariamente sea mejor. O sea, la tercera opción es que tal vez la única potencia que puede en este momento lograr una forma de racionalidad por parte de Rusia sea China. Claro. O sea, en realidad no hay en el mundo en este momento otro mediador posible. Entonces salir de esta situación con una China aún más fortalecida en el ajedrez internacional, no creo que sería una promesa de estabilidad, pero en este momento es lo único que ocurre. Ahora, pero frente a los dos escenarios que usted planteó, el segundo tiene otra alternativa más, o sea, una Rusia no triunfante, y yo no creo que pueda triunfar, no creo que pueda triunfar, pero una Rusia debilitada, bueno, probablemente viviría un peligro de fragmentación y de crisis internas que no sabemos cómo podría terminar. No estoy seguro que el aparato militar le permita a Putin humillar Rusia y llevarla a la derrota total. Así que eso abriría ese escenario nuevo probablemente. Loris, no, solo dos preguntas cortitas. Hitler y el Papa. Primero, como historiador, ¿te parece justa la comparación que se hace tanto entre Putin y Hitler? Y la segunda es cómo estás viendo al Papa Francisco en este conflicto. Bueno, la pregunta es cortita, pero la respuesta compleja, sí. Es más compleja. No, bueno, la primera, bueno, todas las comparaciones históricas tienen un cierto nivel de abstracción, ¿no? Y la tentación es un poco de utilizar la historia como un supermercado, digamos así. Pero en un punto yo veo una comparación muy relevante entre la Alemania de Hitler y la Rusia de Putin. O sea, en ambos casos son fenómenos basados en una sacralización de la patria, en una sacralización de la idea de pueblo, en una idea esencialmente anti-iluminista. O sea, tanto el nacionalsocialismo de Hitler como la identidad
pan-eslavista de Putin son ideologías que finalmente se construyen por oposición al racionalismo occidental. No. Y esto significa que para ellos es una guerra de civilización. Y las guerras de civilizaciones son las más sangrientas, porque finalmente se puede encontrar un compromiso sobre la venta de gas, pero sobre la idea de civilización, la sacralización del pueblo y de la patria, lamentablemente no. Y esto tiene que ver también con el Papa. Yo creo, por lo menos. Ahora, claro que el Papa es un hombre de paz. El Papa quiere la paz. Yo no lo dudo que quiera la paz. Pero creo que se jugó más de lo prudente en su búsqueda de crear puentes de amistad con la Rusia de Putin, especialmente en la primera parte de su pontificado. Y no solamente con Putin, sino que reconoció en Putin todo el aparato del régimen, que Rusia está fundado en una alianza estratégica entre el Estado y la Iglesia. Es un régimen césaropapista. Y bueno, y cuando firmó el famoso documento de La Habana con el patriarca Kirill, se lo vendió como un gran triunfo, claro. Y hoy aparece por lo que fue, o sea, un engaño realmente. Y cuando lo escucha hoy uno a Kirill, que defiende la intervención militar con argumentos entre ridículos y siniestros, bueno, se da cuenta que está bien crear puentes de paz, pero que se creen con materiales que son creíbles, porque si no los escombros te se caen encima. Y bueno, ahora el Papa yo no creo que pueda ser mediador. Yo espero equivocarme, porque confío en su capacidad mediadora, pero dudo. Si yo fuera un ucraniano, no confiaría mucho en el Papa. Loris, como siempre, es didáctico, interesante, profundo, jugado. Muchísimas gracias por sus reflexiones y muchísimas gracias por esperarnos hasta esta hora allí en Italia. Le mandamos un gran saludo. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Un lujo, un lujo. Un lujo. Y le quiero preguntar a Alfonso dos cosas. Primero, ¿cómo impacta